Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos unánimes juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas estas cosas oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que esa palabra deje de ser simplemente un discurso, sino que esa palabra se convierta en vida en nosotros. Que nosotros comencemos a guardar su palabra. Que nosotros comencemos a permanecer en su palabra para que demos fruto y nuestro fruto sobreabunde. Oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todas las cosas que provienen de ti. Porque nosotros, Señor, necesitamos la vida que proviene de ti. Necesitamos tener la comunión, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo toma de esto y nos lleva a toda la verdad. Entonces, Señor, glorifícate en esta hora. Yo te clamo, Señor, abre los ojos espirituales y abre los oídos espirituales. Unge mis labios, Señor, para que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha de tu palabra, sino que solamente dé a conocer lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. De esto dice tu palabra, que tomaría el Espíritu Santo y nos llevaría a toda la verdad. Entonces glorifícate en esta hora y derrama de tu gracia sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo anhelo mucho los quintos domingos de cada mes. Es que en el año solamente hay 4 domingos que tienen quinto domingo. Y los anhelo porque en el quinto domingo nosotros predicamos de una manera un poco diferente. Ustedes saben, bueno, las personas que vienen por primera vez, les cuento. Nosotros el primer domingo del mes enseñamos un aspecto básico de la vida de fe. Un fundamento de la vida de fe. Y el segundo y el cuarto domingo nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Entonces enseñamos sobre el Evangelio de Juan. Comenzamos en Juan capítulo 1 y vamos en el versículo 16 ya. Y el tercer domingo de cada mes enseñamos cómo rendir el culto.
¿Por qué? Porque la iglesia se ha apartado de esta forma de rendir el culto. Ya la iglesia se ha convertido en un club, donde la gente va a escuchar mensajes motivacionales para su vida práctica, en lugar de escuchar la palabra que da vida al espíritu y que transforma toda la vida de la carne, del alma y del espíritu. Entonces, por eso hemos tenido que volver a insistir en cómo es que se rinde el culto, y hemos tomado desde el Antiguo Testamento, comenzamos ese viaje desde Génesis capítulo 1, vamos en Génesis capítulo 17. Pero el quinto domingo del mes, nosotros hablamos como la iglesia Palabra Viva. Es que la iglesia de Jesucristo es todos aquellos que invocan su nombre, que se reúnen para invocar su nombre. Fíjese que no dije todos aquellos que invocan su nombre, sino a todos aquellos que se reúnen para invocar su nombre. Ese es el concepto de iglesia. Por eso Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para los judíos, por ejemplo, si no hay 10 hombres, no se puede reunir el Sabbat en la sinagoga, o no hay sinagoga, no hay congregación. Ellos inclusive, si solamente hay 7 judíos, ellos llaman a gente gentil. Y van y le dicen, cuando digo gentil, les digo gente que no es judía. Entonces van por la calle y ellos van a hacer el Sabbat, y entonces pasan y dicen: Señor, mire, ¿cómo se llama usted? Entonces: no, yo me llamo Luis. Luis, usted puede acompañarnos, es que nosotros somos judíos y necesitamos 10 personas para, ellos no dicen rendir el culto, ¿no?, sino para congregarnos en el nombre de Dios. ¿Usted nos puede acompañar? Particular, ¿no? Entonces completan 10 y ahí sí rinden el culto. Pero el Señor Jesús dijo: ¿dónde estén qué? 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando alguien viaja, por ejemplo, a otra ciudad, se va para Brasil o para Medellín, entonces yo le digo: mire, muy importante, congréguese. Entonces la persona dice: no, lo que pasa es que no me gusta porque es que no enseñan la palabra, y entonces yo me voy a conectar por internet. Bueno, eso es como cuando uno está enfermo y entonces le ponen un suero ahí para alimentarlo porque no puede comer bien. Pero no es lo ideal. Sería diferente si al menos se reúne con 2 o 3 y se conectan en internet. Pero rinden el culto. No ven, digamos, la predicación como si estuvieran viendo Big Bang Theory, ¿sí? Entonces ahí viendo un programa de televisión y jaja, mira el pastor el chiste que dijo, y comiendo. No. Tendría que ser realmente decentemente y en orden, como rindiendo el culto. Así hay un grupo, por ejemplo, allí en Silvania, y hay otro grupo, no está aquí, bueno, ahí está Norma, ahí está su hermano Luis y su cuñada, que se reúnen en Girardot. Y hay gente que se reúne así en diferentes partes, ¿no?, del mundo inclusive. No sé si así lo estén haciendo en Perú, donde está toda la familia de Daniel, donde yo los vi por aquí. Aquí, ok. Entonces no sé si así está haciendo Daniel, sé que Lizzie está allá en Perú, entonces no sé si ellos están haciendo así, ¿no? O sea, que se reúnen y están juiciosos y en Barranquilla, por ejemplo, en este momento está Marta Beltrán y está ahí su hijo, haciendo así, 2 o 3 reunidos en su nombre. En Ibagué comenzó así, y entonces ya... se me olvida el nombre, Gustavo, gracias, Gustavo, aquí está también una persona de Ibagué. Él está haciendo la prédica, llevando la prédica, porque ya es un grupo un poco más grande. Entonces, es la forma como comenzó la iglesia en la Biblia. ¿Se acuerdan? Felipe se fue para otra ciudad. Felipe era uno de los diáconos de la iglesia, un servidor en la iglesia, y llegó a Samaria y comenzó a predicar el evangelio, y comenzó a llevar las señales y a hacer discípulos y a bautizarlos en agua, y entonces empezaron a congregarse en la iglesia. Se congregaba con ellos hasta un brujo, ¿no? Se llamaba Simón el Mago. Y entonces él pensó que esto era para hacer negocio, y entonces dijo: ay, a mí también, yo les doy una platica y ustedes me dicen cómo es que se hace la cosa, denme ¿cómo se llama eso? La franquicia. Ay, la iglesia de Dios no tiene franquicia, no se maneja por franquicias. Usted sabe, ¿no? Hoy en día a la gente le preguntan: ¿y cuál es su franquicia? Uno es cristiano y le preguntan: ¿y cuál es su franquicia? ¿Nunca le han preguntado eso? Oiga, ¿y cuál es la franquicia de su iglesia? No le han preguntado. Bueno, es que ellos tienen otro nombre. Ellos le dicen cobertura. Pero cobertura es franquicia.
Mire un momento conmigo Isaías capítulo 30. Ayer me preguntó una persona, ¿no? Ella está tomando el seminario, entonces me dijo que quería ir a la iglesia, a la cárcel, al hospital, a predicarle a los enfermos, a llevarle la palabra a los enfermos. Y me dijo, pastor, ¿tú me das tu cobertura? Y entonces, cuando a mí me dicen cobertura, ¿yo qué hago? Tengo que confesarlo francamente. Siempre pienso en un chocorramo. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo le dije a la persona cuando me dijo eso, pastor, ¿me das tu cobertura? Entonces yo inmediatamente le dije, abre la Biblia en Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2 y léeme. Si tiene el Nuevo Testamento no va a encontrar Isaías, Isaías está en el Antiguo Testamento. Dice Isaías capítulo 30, versículo 1 y 2. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a su pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pues apenas le leí el versículo, la señora me dijo, ay pastor, o sea que no se necesita cobertura, porque la única cubierta que el Señor está pidiendo, ¿cuál es? La de su espíritu. Le dije, al contrario, lo que necesites, ¿cómo te puedo ayudar? Necesitas llevar unos evangelios de Juan, entonces subimos y le di unos, si usted quiere predicar, usted sabe, ¿no? Puede hablar con Efrén, por favor, para que te miren, entonces usted puede pedirle, Efrén, yo quiero evangelios de Juan, y entonces Efrén le da, por favor optimícelos, ¿no? No sea como una persona que para que los mendigos no le pidieran plata, ella llevaba tratados y le entregaba era evangelios de Juan para ahorrarse las monedas. Ay, malvado, ¿no? Pues ¿qué hace el mendigo? Le bota el evangelio en la cara y le dice, guau, guau, ¿sí? Yo quiero es plata. Entonces, bueno, no, es para evangelizar, para ir y entregarle a la gente y hablarle de Jesús. Entonces, con esos evangelios de Juan. Y le dije, y si te llegan a molestar, pues, y te piden alguna carta, con todo gusto te damos una carta, pues, para que sepas que tú vas de parte de la iglesia, claro. Pero cobertura, la del Espíritu de Dios. Esa es nuestra cobertura. Bueno. Pero ¿por qué estaba hablando de la cobertura? Yo me voy por las ramas y no llego al punto. Entonces nosotros como iglesia Palabra Viva, pues estamos llevando la palabra, la gente se reúnen 2 o 3 en el nombre de Jesús. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero tratamos de hacer las cosas, alguna gente dice de una manera diferente, pero yo digo de una manera bíblica. No es que tratamos de ser diferentes, no somos como los adolescentes que a veces para afirmar su identidad pues comienzan a pararse los pelos. Es un proceso natural cuando la gente quiere pues afirmar su identidad, está bien. Pero no es por eso, no es que nosotros queremos llevar la contraria, sino que hemos buscado en la Biblia cómo la Biblia habla de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo se debe rendir el culto? ¿Cómo debemos congregarnos decentemente y en orden? Y eso hace que todo sea más difícil porque estamos luchando contra una corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La corriente de este mundo es enseñorearse sobre los demás. Así le dijo Jesús a los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, haz que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y dijo, miren, su mercedes, la gente de este mundo, los príncipes de este mundo buscan enseñorearse sobre los demás. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, ¿qué? Que sirva a los demás. Y el mejor ejemplo va a ser él, hoy vamos a ver un poco de esto, de eso, ¿no? Que la iglesia no es, eso se llama nicolaísmo. Nicolaísmo es que yo soy el líder y debajo del líder hay otros ahí y debajo de esos hay otros y entonces ellos mandan y gobiernan y entonces usted con quién está de novio y entonces hágame el favor, termina con ella y entonces ¿y usted qué está haciendo? Si rezó, a ver usted está diezmando o no, muestra a ver, le llevamos las cuentas, usted cómo se llama, me trae su carta de membresía porque aquí no lo recibimos y eso es como una Gestapo espiritual. Y la gente tiene una vida de temor. La
gente está asustada. Ay, ¿qué va a decir el líder? Bueno, aquí es diferente, aquí agarran a patadas al pastor, pero con todo cariño, ¿no? No hay problema. No hay problema. Nos toca pagar un precio. Para entender nos toca pagar un precio. Entonces, claro, cuando la gente, usted ha visto cómo es cuando los latinos llegan a Estados Unidos y se dan cuenta que en los negocios de comidas rápidas la gaseosa es free, o sea que corre, que usted puede todas las veces puedo ir a sacar gas, sí, todas las veces puede sacar, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, solamente tú compras gaseosa y pides 10 pitillos y nos traes para ti, vas todas las veces y lo llenas, la persona va con temor, ¿no? Y va y todos, y otra vez va y otra vez iba a decir puro pensamiento chichipato, pero no, puro pensamiento latino. Pero es porque hay que entender, es porque nosotros hemos tenido otro sistema bajo el cual a uno hasta le miden. Usted ve que pide una gaseosa y antes se la dan por la mitad y uno dice, oiga, ya hasta arriba, ¿sí? Antes lo estafan, a uno le ponen un poco de hielo ahí y entonces la gaseosa es un poquito y uno, se acabó. Entonces, si no, sin hielo, por favor, porque le roban, ¿no? Porque es la mentalidad del consumo. Aquí no somos clientes, aquí somos vendedores. O sea, aquí no se respeta el consumo. A la gente le violan sus derechos completamente. Entonces, como estamos bajo esa represión, como estamos bajo esa esclavitud, cuando llegamos a la libertad, no sabemos vivir la libertad. Entonces, y después, ¿de dónde estaba? En Estados Unidos, ¿sí? Y se enferma y entonces va donde el médico, y cuando va donde el médico en Estados Unidos, ahí sí la cuenta le sale carísima, entonces se da cuenta que no ganó tomando tanta gaseosa, sino que perdió. Entonces, después de los años, aprende a manejar la libertad. Y cuando viene un familiar de Estados Unidos, dice, ay, no tome tanta gaseosa que es mala. Yo sé por qué se lo digo. ¿Sí? Aprender a manejar la libertad. Cuando la gente viene a nuestra iglesia, se encuentra con una sorpresa, que no hay nicolaísmo. Como no hay nicolaísmo, o sea que yo puedo hacer lo que quiera, o sea que yo puedo, y entonces a veces se desordena. Sí, ¿qué hacemos? Es parte de la vida de fe. Así va a decir Pablo en el libro de Romanos. Algunos dicen que nosotros predicamos, hagamos males para que vengan bienes. Pero no entienden que esa libertad que Cristo nos dio, nos la dio es para que sirvamos más bien los unos a los otros. Entonces, pues es todo un proceso de poder entender, pasar del nicolaísmo a la forma como está la Biblia escrita y como Dios especificó el culto y la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todo estaba escrito acerca del culto. O sea, del templo. El edificio tenía que ser construido de una manera, los vasos, los utensilios, los tapetes, las cubiertas, las lámparas, el aceite, las panes de la propiciación, el incienso, el sacrificio, el sacerdote, la vestidura, los lavamientos, todo estaba especificado al detalle mínimo. Entonces no había problema para rendir el culto. Porque si el sacerdote sabía que si no hacía de la manera como estaba escrito, caía un rayo, se abría la tierra, se lo tragaba el Seol vivo y listo, no había problema. Entonces la gente, y fuera eso como ocurría de esa manera, la gente con temor, ¿no? Rendía el culto. Ellos decían, no podían pasar de un lugar, todo el mundo se quedaba afuera, solamente los sacerdotes entraban. Después de que entraran los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo temblando. ¿Será que Dios sí acepta nuestra ofrenda? ¿Será que yo sí me bañé bien? ¿Será que sí sacrifiqué bien al cordero? ¿Yo habré cargado bien la sangre? ¿Será que el incensario sí fue prendido con el fuego que había que prender? Y entraba a ese lugar santísimo temblando, porque si no lo había hecho bien, moría fulminantemente. Entonces y ese lugar era súper oscuro. Cuando llegaba a ese lugar súper oscuro, entonces con una velita, con el rescoldo del incienso era que se alumbraba. Y entonces ahí derramabas la sangre, ay, que no va a morir, que no va a morir. Y entonces no me morí.
el Señor aceptó nuestro perdón, entonces ya salía tranquilo, ahí sí salía tranquilo. Y salía el pueblo hasta la puerta del tabernáculo, del templo, y esparcía la sangre y decía: el Señor ha perdonado nuestros pecados, esta es la sangre del pacto. Y ya, terminaba el culto, perfecto. En el Nuevo Testamento no está especificado sobre los utensilios, sobre las vestimentas, sobre los materiales, sobre cómo hacer, no está especificado. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leer Primera de Corintios. ¿Por qué ya no está especificado? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted entiende, ¿no? Hay diferentes niveles en la vida de fe. Nosotros, yo digo, ¿no? Estamos en una iglesia adolescente. Es más duro. Es más duro. Porque el niño hace caso, pero el adolescente todo lo discute. Y todo lo discute no para aprender. Todo, perdón por los adolescentes, ¿no? Pero todo lo discute es para pelear. Aunque él, o para justificar su deficiencia. La mamá le dice: oye, pero ¿cómo te vas a cortar el pelo así? Y mi mamá, ¿qué dice? Si usted tiene 2 aretes puestos en las orejas. ¿Ha visto? El adolescente riposta inmediatamente es mostrando: mi mamá, ¿qué dice? Si yo la vi peleando con mi papá. Entonces, pues aquí la que manda soy yo, se corta ese pelo bien. Sí, resulta la mamá igualándose al adolescente. Pero el adolescente no es porque quiere aprender, sino porque él quiere justificar su deficiencia. Yo pienso muchas veces, nosotros estamos en una iglesia de adolescentes, estamos aprendiendo para poder llegar a la madurez. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo saben que son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así pues, que Pablo, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Esta es la palabra clave: servidores. En nuestra iglesia no hay líderes, en nuestra iglesia hay ¿qué? Servidores. Pero todavía no entendemos. Yo no sé ni siquiera qué nombre colocarle en los... Usted que... Yo soy administrador de los boletines de Palabra Viva. ¿No ve mi placa? Y es que la placa es pequeñita, ¿no? Tratamos de que sea una cosa ahí como muy underground, que la gente nos... Mire mi placa, hágame el favor, se sienta bien. Ay, ¿no entendió que era apenas un servidor? Hágame el favor, tome la cena y se la come ya, porque aquí... Yo sufro, ¿no? Yo empiezo a sudar desde el púlpito y ay, Señor, que aprendan que lo que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Sí? ¿Se imagina que uno llegara a un restaurante y el mesero, ¿por qué se sentó ahí? Llegaba el favor, no se sienta ahí. ¿Y por qué está cogiendo los cubiertos de esa manera? Y aquí, me favor, esta es la carta, yo estoy... No, entonces uno dice, su mercecito, al chorizo. No entendió. Bueno, nosotros estamos en la mesa del Señor. Esta es la mesa del Señor, esta es la comunión del Señor. Y antes a los miembros más débiles tenemos que tratarlos con más deferencia, con más cuidado. Si una persona nueva llega a tocarle el lugar de honor y sí, si ustedes están sentados ahí, llega una persona nueva, deben de pararse y siéntese. Aquí no, yo ya estoy aquí, ¿para qué llego tarde? No entendió. Si ve que llegó una persona nueva y una persona vieja está, debería inmediatamente pararse, irse corriendo para el fondo y dejarle el puesto a la persona nueva, ¿no? Porque así lo dice la Biblia, no porque nos queremos aquí inventar un nuevo estilo, sino que el que quiere ser el mayor, ¿qué? En eso se nota el corazón.
En eso se nota el corazón. Quiere servir a los demás, no enseñorearse sobre los demás. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy, ¿sí? Ay, no, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Yo soy su padre espiritual y a mí me respeta. Ay, su merced nunca entendió. En primer lugar, ¿no te acuerdas que Jesús dijo, a nadie llamen padre, porque uno solo es vuestro? Perdón, no hay padres espirituales, su merced. Yo le conté una vez, una persona me llamó, ¿no?, el día del padre. Y yo lo había discipulado y habíamos con Alexandra gastado tanto tiempo con su familia, con sus hijos, con todo, bueno. Y el día del padre me llamó, entonces, y todo, perdón, Cursi me llamó. Yo quiero darte las gracias porque tú eres mi padre espiritual. Entonces yo lo regañé, le dije, no sea miserable, ¿usted qué quiere? ¿Hacerme anticristo? ¿Usted no entiende que nuestro Padre es Dios, que Jesús fue el que nos dio la vida? Nosotros somos servidores. Yo no sé si aprendió muy bien o no, porque después un día dijo, a mí nadie me predicó el evangelio, ¿y usted quién es? Y quítese de aquí. Y yo, qué bueno que aprendió. Desagradecido, ¿no? Pero entiende que la cuestión es que no nos podemos... Hay gente que está buscando cómo cazar las almas para enseñorearse, para buscar sus... Como que, bueno, usted tiene la deuda eterna conmigo, entonces, a ver, págueme. Y resulta que la deuda eterna solamente se paga de una manera. ¿Cómo? Predicando el evangelio a otros. Eso es como se paga la deuda eterna. Sí hay una deuda, claro que sí, gracias. Yo agradezco mucho la persona que me regaló el Nuevo Testamento, oro por ella, no la he vuelto a encontrar, la he buscado por cielo y tierra. Se llama Carmen Elena Londoño, si alguien sabe de ella, es de Ibagué. Vivía ahí en la 42, arriba de la estación del tren. ¿Cómo se llama ese barrio? ¿Santa Elena? No. Bueno, vivía en Santa Elena. Y entonces todavía oro por ella y todavía tengo guardado el Nuevo Testamento con el cual yo conocí de Jesús. Ahí dice, ¿no? Y ahí dice en una paginita Carmen Elena Londoño, yo, gracias por esta mujer, Dios, porque me cambió la vida. Ella me regaló ese Nuevo Testamento en el cual yo leí por primera vez de Jesús. Y hay otra persona, también doy gracias a Dios porque me llevó por primera vez a una iglesia cristiana, ¿no? Entonces yo, gracias. Y también doy gracias por el pastor que predicó esa vez. Porque no predicó una bobada, ni habló de dinero, ni dijo venga y le saco su pacto y su siembra, sino que predicó el evangelio, predicó Juan capítulo 3, hablando de Jesús y Nicodemo. Y entonces yo, pues ¿cómo no estoy agradecido con ese pastor? ¿Cómo no estoy agradecido con esa persona que me llevó a la iglesia? ¿Cómo no estoy agradecido con esa persona que me regaló el Nuevo Testamento? Todos los días los recuerdo, ¿no? Y doy gracias en mis oraciones por ellos, guárdalos, cuídalos. Sé que los dos otros, el pastor y la persona que me llevó a la iglesia están en una iglesia. La persona que me regaló el Nuevo Testamento no sé si es cristiana aún. Entonces oro por ella y Señor, dame la oportunidad de encontrármela para ver si está en la fe y si no, pues decirle, oiga, vuelva a la fe. Bueno, esa es la deuda eterna. Pero esa deuda la pago ¿cómo? Como esa persona regalando Nuevos Testamentos. Cuando las personas vienen por primera vez, les entregamos por eso un Nuevo Testamento. Porque yo sé que sirve. ¿Y qué hago también? Invito a la gente a la iglesia y aspiro a que la iglesia tenga un buen ambiente espiritual para los nuevos, que la gente se sienta cómoda, bien, que no se sienta como, ay, esta gente tan rara, sino que se sienta, porque así me sentí yo, ¿no? Y cuando me paro en el púlpito, ¿qué hago? Predico solamente la palabra, predico el evangelio. Esa es mi forma de pagar la deuda eterna que tengo, porque sé que eso es lo que puede transformar una vida, pasarla de la muerte y de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Eso es el estilo, dice ahí, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿qué? Sí hay una recompensa, ojo, sí hay una recompensa, No es para los perezosos, no es para los vagos, no es para los maquetas, no es para los... Del pastor que me predicó, tengo que reconocerlo, él tenía varios errores, como todos los hombres. Pero un error grave es que él decía, de barrendero en el cielo.
¿Dónde dice la Biblia de barrendero? De barrendero decía, no importa entrar, sino entrar. Entonces, aunque le toque de barrendero, pero Jesús dijo que no, que ustedes estén cuidando su salvación con temor y con temblor, esforzándose, que cuando venga su Señor los encuentre despiertos, que sea siervo fiel, vigilante, que sirva a los consiervos para que cuando llegue el Señor lo haga sentar en la mesa. Eso es diferente a de barrendero en el cielo. Y mucha gente tiene esa concepción de la vida cristiana, que ser cristiano es ser maqueta espiritualmente, o sea, no hacer nada espiritualmente, ser un vago espiritualmente. Pero leímos hoy en Juan capítulo 15, ¿qué está esperando Dios de nosotros? ¿Qué está esperando? Que demos fruto, no fruto, que demos mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y ese fruto está hablando de las almas. Por eso dijo que la palabra es, que la semilla es la persona que recibe la palabra y cae en diferentes terrenos, y algunos no dan fruto, algunos se vuelven infructuosos, a otros se lo comen los pájaros, y otros dan fruto a 30, a 60 y a 100. No le gusta ese evangelio, lo siento, eso es lo que dice la palabra. Ay, no, ¿dónde dice la palabra? Pues le estoy diciendo todo el tiempo lo que dice la palabra. Ahí estamos hablando de la parábola de las semillas y los terrenos. Algunos se vuelven infructuosos. ¿Por qué? Porque dice, porque las espinas y los cardos, que son los afanes de este mundo y el anhelo de las riquezas. Oye, usted está haciendo discípulos, lo que pasa es que no tengo tiempo, no ve que tengo que pagar la cuota del carro, me metí una tarjeta de crédito, tengo celular, última tecnología, aunque se caiga la señal, y entonces yo estoy haciendo, y entonces no, si yo duermo solamente 5 horas para trabajar para Carlos Slim, y entonces no ve que tengo que, y para los dueños de los bancos, o sea que ¿quién es su señor? Carlos Slim, o los dueños de los bancos, o el dinero, o la fama, o la fortuna, pero no es Dios, no es cristiano, no es Dios su Dios. Tiene otro propósito en la vida. No, yo lo que quiero es estar bien, yo lo que quiero es estar como un pachá, esta es la vida que me merezco, entonces yo trabajo y vivo es para estar tranquilo y comiendo caviar y champaña en un resort, y entonces ¿quién es su Dios? Peor todavía, ojalá fuera un hombre, ahora es su vientre, porque trabaja para el vientre, bueno, para lo que sea su Dios. Algunos trabajan para protagonistas de novela, pero bueno. Dice Apolos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ¿qué? Edificio de Dios. ¿Por qué ya en el Nuevo Testamento no habla de los utensilios, de los vasos, de las vestimentas, del incienso, de los panes, de las cubiertas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahora, ¿cuál es el templo? Nosotros somos el templo. Entonces ahora cada uno de nosotros, mire conmigo, no voy a perder 1 Corintios. Mire un momento Romanos capítulo 10, antes de Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿qué dice? ¿Ustedes se acuerdan toda la diligencia que tenían en todas las cosas en el Antiguo Testamento? Es que cada parte era súper cuidada, todo era, mejor dicho, todo era tan delicado, todo era con tanto cuidado. En el Nuevo Testamento hay que tener cuidado, ¿con qué? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿en qué es lo que hay que tener cuidado? ¿En los vasos? ¿En el aceite? ¿En los panes? No, ¿en quién? En nosotros. En nosotros. ¿Cómo estamos presentándonos? Si estamos realmente siendo santos. Ojo, santo significa que hace
que hace la voluntad de Dios. No piense en santidad de la religión. En la santidad de la religión, santo es un muñequito ahí guardado en una vitrina. No, con cara de bueno. Deditos de bueno. Entonces, cuando la gente confunde la santidad, uno llega a esas iglesias. Hermano, ¿cómo estás? La gloria del Señor resplandezca sobre ti. Con toda humildad te lo digo. ¿Deseas pasar, por favor, y posar humildemente? Y falsa humildad, pura falsa humildad. Porque su corazón está más alto que las Torres Gemelas. Igual va a tener su avión que le va a caer. Falsa humildad. No, uno no ve en Jesús eso, uno nunca va a ver en Jesús esa hipocresía. Ay, su merced, bueno, el Jesús de Hollywood de pronto, pero no el que es el Jesús bíblico. Completamente normal, completamente, porque ¿en qué consiste la santidad de la Biblia? No es no toque, no mire, no maneje, no quieto, ahí, sí, no. Sino que santo significa ser usado por Dios. Yo desafortunadamente regalé mis guantes de la moto, ¿no? Pero me encantaban esos guantes, porque estaban son de cuero. ¿Usted sabe lo que es para que el cuero se gaste? Y estaban gastados era que ya se había el cuero derretido. Del cuero no se derrite, pero eso se derritió. No sé si eran chinos. Y entonces estaban derretidos, rotos, olían a pecueca horrible. Perdón, ¿no? Pero cómo me gustaba, porque yo sabía que esos guantes significaban ¿qué? Almas. Claro, ¿dónde tengo grupo aquí? ¿Dónde tengo grupo allí? ¿Dónde hay un grupo allí? ¿Dónde hay un grupo allí? ¿Dónde hay un grupo allí? Después entonces, bueno, vamos a estudiar, entonces toca dejar los grupos y entonces vamos y corramos y rápido, ¿sí? Por eso me encanta la moto, ¿no? Porque ¿en qué otro vehículo usted puede estar en 15 minutos de las 170 aquí? Sin correr. ¿En qué otro vehículo? No, en Bogotá es imposible. Entonces también esa moto es ¿qué? Santa, porque cumple el propósito. Y mi vida también es ¿qué? Santa, porque cumple el propósito de Dios. ¿Soy perfecto? Le he dicho varias veces. Pide una cita con Alex y ella le cuenta todos mis defectos. Pero una cosa sé, uso esta vida hasta el final para predicar el Evangelio, para hacer la obra, para predicar la palabra. Y cada uno de nosotros debería estar en ese plan de no gastar la vida, de no desperdiciar la vida, de no botar la vida. No vuelve, los minutos que pasan no vuelven, los días que pasan no vuelven. ¿Qué hacemos para colocar urgencia en los corazones para que entiendan que no puede pasarse de maqueta viendo televisión, ni jugando Angry Birds, ni chismoseando? No vuelve el tiempo, no vuelve. ¿Y cuánta gente esperando que alguien les predique el Evangelio de la verdad? Si esa niña en la universidad no se hubiera tomado la molestia de regalarme ese libro, yo no estaría aquí. Si esa niña no se hubiera tomado la molestia en la universidad de invitarme a una iglesia cristiana, yo no estaría aquí. Si ese pastor no se hubiera tomado la molestia de preparar una prédica bíblica y hablar la verdad, yo no estaría aquí. Pudo haber sido un segundo, un minuto. Mire, ¿se imagina que ella le hubiera dado pena? Ay, no, qué pena, ¿qué pensará de mí? Que soy cursi, yo mejor no le regalo la Biblia. ¿Se imagina? Yo estaría muerto. Eternamente. O si la niña que estaba en la universidad me hubiera dicho, ay, vámonos a rumbear. ¿Sí? Es que ahora así quieren evangelizar los cristianos. Ahora tenemos susto, ¿no? Porque los profesores de escuela dominical, oye, ¿quieres conocer de Jesús, mamacita? Ay, no, perdón, pero eso sí, no.
Y la gente entre la misma iglesia, en lugar de ser honestos, están defraudando a la gente en la iglesia. Y le están robando y le están matoneando. Y uno, ay no. Oye, asiste a mi célula y te vendo un Tupperware o cualquier cosa. Si usted de Tupperware, perdóneme, ¿no? Pero entiende qué es lo que se mueve detrás. ¿Qué es lo que se mueve detrás? Un afán de lucro en las iglesias. Yo decía, ¿dónde están los cristianos que estaban preocupados por las almas? Yo le he dicho varias veces, que no. A mi mamá le he dicho varias veces, mamita, no dejes que nadie haga negocio, que no te ofrezcan cuchillos, ni ollas, ni Tupperware, ni perfumes, ni nada. Porque va a ser una piedra de tropiezo para los otros cristianos. Y cuando se reúnan en los grupos, le he dicho a mi mamá, mamita, llega, abren la palabra, hablan de la palabra, se toman un tinto y se van, que no se queden chismoseando, pelando de los otros. Usted se imagina, llega una persona por primera vez a un grupo y entonces, y todo el mundo, ay, Dios te bendiga, la gloria del Señor resplandezca sobre ti, bienvenida, vamos a abrir la palabra, Mateo nos enseña a ser lindos. Bueno, cerremos, tomémonos el tinto. ¿Viste esa vieja como llegó a la iglesia? Y es que yo sí me di cuenta que... Y la persona nueva, ¿usted cree que la gente es boba? La gente dice, ¿dónde me metí? Esto es un nido de víboras. Se devoran los unos a los otros, eso lo dice la Biblia. Y entonces la persona dice, ay, por favor, no quiero volver. No, aquí en mi grupo de estudios aprendes lo que yo enseño y nadie cambia la palabra y entonces hágame el favor, lee. Y entonces la otra persona, ¿usted cree que va a volver? No, está loco. ¿Dónde aprendió eso? No, aquí no lo aprendió. Aquí no lo aprendió. Entonces, ¿de dónde se metió eso? Al enemigo, ¿no? El enemigo para dañar. Uno debería tener claro la vida de fe. Mire, es la oportunidad única. Porque lo que está en juego es una vida, ¿qué? Eterna. Y no se preocupe, el Señor nos va a cobrar. El Señor nos va a dar conforme a nuestro actuar. Dice ahí, versículo, estamos pero volvamos a Corintios. Dice, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. ¿Ustedes saben cuál es el daño más grande que Satanás utiliza para destruir a las iglesias? Su merced, es ese pedacito que permanece mojado todo el tiempo dentro de usted. Y esa lengua, entonces murmuración. ¿Se acuerda de Judas? ¿Cómo hizo? Oiga, mire, Jesús permitió que le echaran el perfume a los pies y ese perfume se hubiera vendido y se hubiera repartido entre los pobres y hubiéramos tenido... ¿Por qué decía eso? ¿Porque le importaban los pobres? No, porque era ladrón. Como era ladrón, ¿en qué estaba queriendo? Meterse el dinero al bolsillo. ¿Pero qué hizo para justificar su maldad? ¿Qué? Murmuró. ¿De quién? De Jesús. Mire, imagínese, a los pobres le hubiéramos dado, porque era ladrón. Entonces lo primero, cuando alguien venga a murmurarle, pregúntele, ¿usted es ladrón? Entonces no me murmure, Judas. ¿Usted es ladrón? No me murmure. No, ¿cuál es su intención? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Quiere edificar la iglesia? ¿Quiere contribuir al cuerpo de Cristo? ¿Quiere fortalecer a los miembros? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si alcanzamos, soportaos los unos a los otros, bendecid los unos a los otros, orad los unos por los otros, confrontad los unos a los otros, exhortad los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. ¿Cuál es su intención, Judas? Murmurar para dañar, para sembrar cizaña, para dividir, para atrapar a las almas inconstantes, Pero no es lo que Dios está diciendo. Fíjense cómo es el pedazo que leímos de Juan. Primero Jesús dice, permanezcan en mí. Después de decir permanezcan en mí, van a llevar fruto, porque haciendo fruto ustedes van a glorificar al Padre.
Y después de llevar fruto, a ese fruto ámenlo. Ámense los unos a los otros. Esa es la estructura de Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que hace el Padre con ustedes? ¿Qué es lo que hacen ustedes por el Padre? ¿Y qué hace ahora la iglesia los unos por los otros? Se confortan, se animan, pero no se destruyen, no se comen, Bueno, de pronto no alcanzamos, entonces miremos Gálatas capítulos. Desde el versículo 12. Gálatas 5, versículo 12. Desde el 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Alguien tiene palabra de Dios para todos? ¿No? ¿La palabra de Dios para todos? ¿O Nueva Versión Internacional? ¿Qué dice? ¿El versículo 12? ¿Qué dice la palabra de Dios para todos? El 12. ¡Ay, qué grosero, Pablo! No tienes amor. No, lo que pasa es que se están metiendo con lo más santo de Dios. ¿Qué? La iglesia. Su esposa. Su esposa. ¿Y qué está diciendo? ¿Saben qué? Ojalá se castraran. Es que en Nueva Versión Reina Valera a veces es un poquito más suave. Pero en el griego dice eso. ¿Por qué? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, ¿qué? Los unos a los otros. Así se llama el sermón de hoy, ¿no? Ámense los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. ¿Sabe a quién les está diciendo que se castren? A los que están poniendo la ley otra vez. Vean a Casa Gálatas. Una vez, ¿no? Regañé a una persona en la iglesia porque llegó y le dijo a otra persona: ¿usted por qué está mascando chicle? Aquí en el templo del Señor no se masca chicle. ¿Por qué tiene zapatos amarillos? No se pone. Entonces le dije, ¿Y por qué le llamé la atención? Porque me cae mal. Al contrario, es una persona que me cae súper bien. Pero que estoy cuidando de ella. Su espíritu, no el de los tenis amarillos, sino el de ella. Porque si ella hace que esa persona no vuelva, Dios le va a cobrar por esas almas. Entonces, ¡ay! ¿Quién la nombró rectora de tenis y coordinadora de chicles? Sí, yo sé, cuando estuvimos limpiando las mesas, las sillas, pues salieron una bolsada de chicles. Me gustó que unos eran de canela, otros de cereza. Bueno, ahí tengo todavía guardado, ¿no? Gracias por la contribución. Pero no lo nombró nadie gerente de chicles en la iglesia. Porque ¿qué es lo que tiene que cuidar? Como una nodriza, como una madre, las almas. Si la iglesia entendiera eso, cada alma tan preciosa, entonces las señoras no chismearían y los señores son peores, ¿no? Porque siempre dicen las señoras, lo siento, la sociedad está tan terrible que los señores tienen una lengua más larga todavía. Se la pasan chismoseando y chismoseando y chismoseando y chismoseando. Ayer me contaba una persona, ¿no? Entonces dije, yo creo que tú estás también metido en chismes. No, y entonces hablaron y dije, sí, pero tú también entonces estuviste chismoseando. Porque si uno chismosea, entonces está entre chismes, ¿qué hace? Que anda entre la miel, todo se le pega. Bueno, dice, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿se da cuenta? ¿A quién está haciendo Pablo? A una iglesia en Galacia. La iglesia es perfecta, linda su merced. No. Ay, la iglesia es un milagro. La iglesia es un milagro.
No, nosotros sí vamos a hacer la iglesia perfecta. No, no. Miren, no somos los más pobres, desnudos, ciegos, miserables. Pero debemos de ir allá. Por eso dice ahí que seamos, no dice somos, no dice somos, ay no, dice que seamos la iglesia que Dios anhela. Que lo seamos, que lo seamos. Cuando venga alguien a chismosearle, dígale, oiga, que seamos la iglesia que Dios anhela. Y si alguien en un grupo empieza a chismosear, dígale, oiga, que seamos la iglesia que Dios anhela. Y si alguien estafa a un hermano y le roba la platita, oiga, que seamos la iglesia que Dios anhela. Si alguien está bebiendo plata, oiga, que seamos la iglesia que Dios anhela. Que no nos metamos en esos cuentos, porque lo que está en juego no son unos pesitos. Lo que está en juego no es la honra de una persona. Lo que está en juego son las almas eternas. Solamente hay un precio por esas almas, la sangre de Cristo Jesús. Entonces usted está tomando por inmunda la sangre del pacto. Entienda cuán grande es ese pecado. Ahorita lo vamos a leer, pero dice, porque si os mordéis y os coméis unos a otros, y usted admite que muerdan a su hermano, eso es lo peor. Porque vienen y te diste cuenta y entonces lo que, ay sí, yo sí, vamos a orar por él, yo sí me di cuenta, que no diga que no, oiga hermano, no se habla así, no se habla así de la iglesia, no se murmura así, no se mastica así al hermano, o sea, no lo muerda, no lo devore, no se lo coma, oiga, no, que no, yo me acuerdo, no. Una vez una persona se pasó con una señora de la iglesia y le hizo unas proposiciones indecentes. Pero no era la primera vez, ya era la segunda vez. Entonces cuando ya la cosa es dentro de la iglesia, pues le toca a uno actuar. Entonces yo fui, lo llamé y le dije, oiga, hágame un favor, no lo vuelve a hacer. Si tú lo vuelves a hacer, te voy a tener que denunciar en público. Entonces me dijo, no, pastor, perdóneme, lo que pasa es que yo tengo un problema psicológico. Entonces le dije, sí, pero si yo te dijera que tuve, no le voy a contar lo que le dije porque fue una... Pero le dije, mire, si usted comiera una cosa que no se puede comer, yo le dijera, cómasela, usted no se la comería, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el problema psicológico? Usted sabe lo que hace. No abuse de las personas en la iglesia. Bueno, afortunadamente la persona se corrigió. Pero es que, oiga, aquí también hay lobos, ¿no? Es el cuidado, es la iglesia, no importa. Entonces échelos. No se puede echar. No, en la iglesia no se echa absolutamente a nadie. Que crezca el trigo y la cizaña. Bueno, pero si la persona sí está haciendo daño, pues toca exponerlo en público y decir, mire, y normalmente entonces la persona se va. Entonces, para que no pase la vergüenza en público, entonces se le advierte, ¿no? Pero eso es muy delicado. Bueno, versículo 16. Digo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Entiende? ¿Entiende quién no está bajo la ley? El que anda. Que sí, que la ley. Lo siento, no ha leído la Biblia, no ha leído Gálatas, no ha leído Romanos, no ha leído Efesios, no ha leído Mateo, no ha leído Lucas, no ha leído Marcos, no ha leído Juan, no ha leído Apocalipsis, no ha leído Santiago, no ha leído ninguna parte de la Biblia, ha leído. Porque todo el tiempo está diciendo la Biblia que si una persona recibe la vida del Espíritu, ya no necesita la ley. Y si una persona no ha recibido la vida del Espíritu, ¿necesita la ley? No. Porque la ley solamente sirve para condenarlo, la ley no lo va a cambiar, la ley no va a poder hacer nada. El Señor dejó 2000 años que la ley gobernara después de Moisés para mostrarle al hombre que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Entiende por qué no enseñamos ley en la Biblia, en la iglesia? Si lo que nosotros predicamos es el Evangelio, para que sea el Evangelio lo que llegue a la gente y la transforme. Y cuando la gente reciba la vida en el Espíritu, tenga la seguridad que no solamente no va a decir ojo por ojo, diente por diente, sino que va a poner la otra mejilla para que le golpee. Y no solamente va a caminar 1 milla, sino que va a llevar la carga 2. Y no solamente va a orar por los que lo aman, sino que va a orar por los que los ultrajan y los maldicen, por los enemigos. ¿Entiende ese poder del Evangelio? Es más que la ley, es mejor que la ley, es pero no, en todo caso enseñe la ley, que la ley no sirve, es que no sirve.
Es que si yo enseño ley, entonces meto a la gente bajo condenación. Los hago malditos, así dice la Biblia en Gálatas. ¿Qué es lo que tengo que enseñar? El Evangelio. No me pida que enseñe maldición, porque Jesús mandó no a maldecir, sino a bendecir. Y predicar la ley es maldecir. Lea Gálatas en la casa. Hoy, después de que llegue el culto, lea Gálatas en la casa. Dice, estaba diciendo en versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Entiende en qué están dando esta gente? ¿En qué? En la carne. Usted no se dio cuenta, el hermano, y entonces es que, dígale, ay no, seamos la iglesia que Dios anhela, no andemos más en la carne, empecemos a andar en el espíritu. No, es que yo te lo digo, es para que ores. Ay no, mentiras, estás chismoseando. No murmure más, entienda el peso que está colocando sobre su cabeza, entienda el daño que está haciendo. Dice ahí, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos, ¿qué? Unos a otros, envidiándoos, ¿qué? Unos a otros. Hermanos, ¿se da cuenta cómo fue Caín con Abel? Resulta que Abel está llevando la vida de fe preciosa. Como Abel está llevando la vida de fe preciosa, él presenta su ofrenda con toda solicitud. Como presenta su ofrenda con toda solicitud, Dios la recibe con gozo y derrama la bendición sobre Abel. Caín no, Caín llevaba la vida, fíjense que Caín también llevaba una vida de fe, pero miserable con Dios. Entonces él ahí, y cuando ve que el hermano fue exaltado porque está llevando la vida de fe correcta, ¿qué hizo Caín? ¿Se arrepintió? ¿Reflexionó y dijo, oiga, yo le estoy embarrando? No, ¿qué hizo? Fue y mató al hermano. ¿Entiende esa maldad tan suprema? Al menos se hubiera quedado con su maldad, o sea, la embarré, pero bueno, ay, no me importa, pues yo soy así y no voy a vivir la vida de fe, no importa. Bueno, está bien. Bueno, mejor, lo que estaba buscando Dios era ¿qué? Que él se arrepintiera. Le dice, oye, el pecado está a la puerta, pilas. Pero no lo obligó, ¿no? Sino que le dijo, lo reconvino. Y el otro, en lugar de decir, oiga, sí, yo le estoy embarrando, ¿qué hizo? Fue y mató al hermano, que es porque él se hacía la vida de fe buena, por pura envidia. Pero ¿y él por qué? ¿Y a él por qué? No, pues entienda, ¿por qué está Dios haciendo en su vida? Entonces usted más bien corríjase. Dice ahí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esos que se la pasan hablando de la ley, de esta ley si no hablan. ¿Cuál es la ley nuestra ahora? La ley de Cristo. Y en esa ley de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Llevar las cargas los unos de los otros. Toda la prédica era hablando de los unos de los otros. El próximo quinto domingo terminaremos de hablar de esa lista de los unos de los otros. Pero tenemos que entender, mire, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Tenemos que entender que el modelo no es nicolaíta, que la iglesia no es un edificio donde la gente se reúne un domingo, cumple y el edificio queda ahí perfecto hasta el otro domingo.
sino que la iglesia somos nosotros, que somos edificio de Dios. Terminemos leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ay, ay, ay. ¿Entiende el gran pecado? ¿Entiende con lo que se están metiendo? Entonces nosotros nos ayudamos los unos a los otros, nos confortamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros. ¿Dónde se hace eso? ¿En la iglesia? En este lugar no hay tiempo. En este lugar recibimos la palabra para ir a vivirla, para ir a aplicarla. Por eso dice la Biblia, en el templo y por las casas. Entonces en las casas hay grupos de estudio y la gente se reúne ¿a qué? ¿A chismosear? No, sino a confortarse, a animarse, a exhortarse, a enseñarse, a fortalecerse los unos con los otros. Eso significa amarse los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Que tú nos mandaste a amarnos los unos a los otros, Señor, como tú nos amaste. Tú nos amaste dándonos el mandamiento, enseñándonos la vida, limpiándonos los pies, Señor, fortaleciéndonos, llevándonos por el camino correcto, además poniéndonos el ejemplo con tu vida, Señor. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú anhelas, Señor, que nosotros no nos devoremos, ni nos comamos los unos a los otros, ni nos mordamos los unos a los otros, sino que al contrario, los espirituales restauren a los demás, los ayuden, los animen, los conforten. Sí, también les digan en lo que están mal, Señor, en amor, para edificar tu templo, tu iglesia. Ayúdanos, Jesús, y obra te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor. Amén.